Hola, amigos de la historia. Bienvenidos a una nueva sesión de Un Profesor. Hoy vamos a hablar de la antigua Grecia. Hay que entender que es una enorme etapa de tiempo que va desde el segundo milenio antes de Cristo hasta el siglo II después de Cristo. Así que haremos un breve resumen de la evolución de esta gran civilización. Como decía, la cultura griega tuvo diversos momentos a lo largo de su historia. La primera época, podríamos decir que va desde el 2100 a.C. al 1400 a.C. En esta etapa encontramos una serie de palacios-estado, como por ejemplo Nosos o Festos, que poco conocemos, pues solo conservamos restos de ruinas, es decir, de esta primera época se sabe más bien poco, todo son inferencias a través de lo que se ha encontrado en las distintas ruinas arqueológicas. Si sabemos que eran ciudades-palacio autárticos, es decir, que ellos mismos se autoabastecían, lo que producían era para su propia subsistencia, es decir, había poco comercio entre distintos ciudades-palacio. Cada ciudad-palacio era una enorme red laberíntica de estancias en donde sobresalía el salón del rey. En esta habitación era donde el basileus, es decir, el jefe, recibía a los emisarios extranjeros o mantenía reuniones con su propia corte. Aparte del palacio, a gran distancia había distintas aldeas que pagaban tributo a ese palacio y en donde se conreaba la tierra, se producían alimentos, se criaba ganado y también se hacían labores artesanales. Todo esto, como digo, para pagar tributo al palacio. De hecho, se dice que esta primera época entró en crisis a causa de distintas guerras civiles que hubo entre el palacio y los aldeanos, pues estos se veían sometidos a las exigencias del palacio. Es entonces cuando pasamos a la aparición de las polis griegas. Esto vendría a ser durante los siglos IX y VIII antes de Cristo. En esta época encontramos en todo el Egeo una serie de comunidades, son las ciudades-estado. Estos nuevos pequeños núcleos de población que habían aparecido tras el colapso de los antiguos palacios-estado se habían ido uniendo políticamente, pasando a ser la aldea, el asentamiento de las nuevas ciudades que empezaban a surgir. Es decir, distintas aldeas se habían unido políticamente y creaban una gran ciudad-estado. En esta ciudades-estado, la figura principal era un rey rodeado de una corte. De hecho, este rey era el jefe de la guerra y el representante en política exterior. En esta época cobra mucha importancia el comercio entre polis, así como aquí decíamos que eran autárticos, aquí ya se da el comercio entre distintas polis. Algunos ejemplos de estas polis, por nombrar algunos, podrían ser Tebas, Atenas, Esparta, por ejemplo. Pasamos ahora a la tercera etapa, la etapa de desintegración. Esta etapa comprende los siglos VII y VI antes de Cristo. En esta época hay una serie de crisis que lleva a la desintegración de las ciudades griegas por la pugna entre la aristocracia y la monarquía. De hecho, hay multitud de asesinatos de reyes y cobra mucha importancia y un gran auge de los senados. Es aquí cuando aparecen los senados. Es decir, la aristocracia, la parte alta de la sociedad, se reunía y democráticamente elegían a un gobernante. Y para finalizar, la última época es la época de sometimiento, que sería a partir del siglo II antes de Cristo. En esta época, las polis griegas dejan de ser autónomas, primero porque Alejandro Magno crea un gran imperio unificado
desde Macedonia bajando toda Grecia, luego ya veremos, ya sabemos que se fue hacia Persia, pero bueno, el gran imperio, el núcleo del imperio era toda la península griega. Por lo tanto, pierden su capacidad de autogestión. La ciudad después será Alejandro Magno el que decidirá por ellas. Sabemos también que a la muerte de Alejandro Magno, su gran imperio queda dividido en sus generales, pero las ciudades-estado, las polis griegas, jamás volverán a tener el poder de decisión que habían tenido en un pasado. Tanto es así que ya en el siglo II después de Cristo, con la conquista romana, Grecia pasa a ser una provincia romana, es decir, pierde todo el poder político que había ostentado en épocas previas. Así pues, amigos, hemos visto un pequeño resumen de la evolución de la civilización griega desde sus inicios hasta su desaparición. En cuanto en tanto a autoridad política, sabemos que culturalmente hoy día bebemos de las fuentes griegas. Así pues, amigos, espero que os haya interesado este breve resumen de este tema y, como siempre, recordaros que en nuestra página web unprofesor.com encontraréis varios ejercicios que os hemos preparado de este tema, así como otros muchos temas que os podrían interesar. Sin nada más que añadir, me despido de vosotros y os emplazo a una nueva sesión de Un Profesor. Hasta entonces, muchas gracias.